Recibe un cordial saludo. Estamos por finalizar esta serie que le he titulado Llenuras. Quédate, la vas a disfrutar porque hoy cerramos con aspectos tan importantes para nuestra vida. Bien, Dios te bendiga en gran manera y cree, siempre será mi oración, que seas prosperado en todo como prospere tu alma. Acompáñeme y le pedimos a Dios de esta manera: Señor, háblanos, dirígenos, instrúyenos. Pero sobre todo, Padre, te ruego, sé propicio con los que te buscan, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, ¿por qué la importancia de ser lleno? Hemos estado hablando en los discipulados anteriores que encontramos muchas referencias en la Escritura donde palabras ya sea del Padre o de discípulos o de apóstoles instando a que uno debe de ser lleno de los atributos de lo que Dios nos da. Pero al mismo tiempo hemos encontrado que hay atributos que no son de Él y que tenemos que tener cuidado de ellos. Bueno, entonces repasando la introducción que hemos encontrado en los últimos discipulados, dice de esta manera en Efesios 3, 18 y 19. Para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Pero dice, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Incluso esta referencia de llenura da la importancia de que uno puede estar medio lleno o casi lleno o lleno. El riesgo de estar medio lleno es que o estás medio lleno de las cosas buenas o estás medio lleno también de otras cosas que no son agradables. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? Pues pedirle al Señor, Señor, tu palabra dice que tú has de perfeccionar a aquellos que te buscan, sobre todo a los santos. Entonces, pienso que la perfección de Él es que llenemos a su plenitud, a su llenura. Entonces es correcto que decirle, Señor, ayúdame a ser lleno de ti. Y la forma de verlo es cuando Él nos dice, bueno, lo más importante es que sean llenos de Cristo y de lo que Él representa y de lo que Él es, como lo dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y nuevamente a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que tú puedes comenzar esa llenura y quedarte a medias. Y creo que no es agradable ante los ojos del Señor. Bueno, entonces, ¿qué hemos estado repasando en estos días? Hemos estado viendo pues los diferentes tipos de llenuras y solo como en repasando vimos que hay llenuras del Espíritu Santo, de sabiduría, de fe, gracia, poder, valor, las bendiciones, inteligencias, de su amor, del descanso, la gloria, de juicio, de temor, llenos de luz, de verdad, del trabajo de Dios, del asombro, de pericia. Y empezamos la semana pasada las llenuras que tenemos que evitar, como el furor, la rabia, celos, engaño, maldad, angustia, violencia, terror. Y hoy vamos a ver pues otro tipo de llenuras que aparecen en la Escritura, llenos de costumbres o tradiciones, llenos de oscuridad, llenos de robo y desenfreno, que el corazón lleno de Satanás, dice, llenos de pesares, llenos de hipocresía e iniquidad, lleno de huesos de inmundicia. Bueno, me voy a ir
rápidamente porque el día de hoy da la impresión que es algo largo el tema, pero creo que en el espíritu vamos a poder recorrer rápidamente. Bueno, la primera que encontramos es llena de costumbres. Esta es una forma de decir llena de hábitos, tradiciones, pero sobre todo de raíces que vienen de tradiciones paganas, llamémosle así. Y aquí en este verso, Isaías hace mucha referencia acerca de esto el Señor. Y dice de esta manera: ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos, oiga esto, llenos de costumbres del oriente. Son adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos de extranjeros. Y curioso, ¿verdad? Porque esta expresión del oriente de Israel. Por ejemplo, en el oriente de Israel encontrábamos en esa época que estaba lo que es Irán ahora, Babilonia, ¿verdad? Y uno piensa, ¿qué habría ahí? Y habían muchas tradiciones no agradables para ellos. Incluso más allá del oriente encontramos tradiciones o religiones como la budista, la hinduista, la musulmana y el budismo. Todo esto está al oriente. Y estoy seguro que son tradiciones o costumbres que no están al agrado ante los ojos de Dios. ¿Por qué la importancia de meditar en esto? Porque a lo mejor nosotros en nuestra misma vida empezamos a tomar hábitos. Es que así lo hacía mi abuelo, así lo hacía mi abuela. Y por ejemplo, tradiciones como decir, es que yo siempre pongo la Biblia, un ejemplo, abierta en la entrada de la casa, porque eso es para que nos proteja. Y la verdad que esa es una tradición que no es, pareciera más mística que una protección, como si fuera un amuleto. Y así encontramos un sinnúmero de tradiciones que a veces uno hace, ¿verdad? Como estos artilugios de mala suerte. No pases debajo de una escalera. Pasó un gato negro. Vamos a tener mala suerte. Bueno, muchas cosas. Lo que hay que hacer es reprenderlas, atarlas y decirle al Padre: Señor, yo no quiero dejarme llevar por ese tipo de, llamémosle, tradiciones que son de alguna manera engañosas. Bueno, donde encontramos este concepto también es en Colosenses capítulo 2 y 8. Y dice aquí de esta manera: que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso es que uno dice, es que usted se vuelve muy religioso. Depende. Por ejemplo, una religiosidad es adquirir un hábito litúrgico que no, que uno se acostumbra a eso. Por ejemplo, decir, yo tengo que orar todos los días a las 5 de la mañana en punto, porque si no oro ese día, voy a tener, no me va a ir mal. Eso ya se convirtió en una tradición, que realmente el Padre te dice, tú no me estás buscando porque quieres platicar conmigo. Tú me estás tratando de atar por medio de una tradición que tú has puesto en tu corazón, que es una forma de que yo voy a escuchar. Y el Padre dice, no, yo como buen padre te puedo escuchar a las 3, a las 4, a las 5, a las 7, y si no oraste hoy, de todos modos te puedo escuchar cuando vayas en el vehículo. O sea, y si no lo hiciste, no tengas pena, de todos modos yo te escucho, porque si algo conoce el Padre son las intenciones del corazón. ¿Qué tradiciones son las que hemos traído? Y sabes que muchas de estas cosas pueden ser desagradables ante los ojos de Dios.
Recuerdo yo ir en la casa de mis abuelos y encontrar siempre un ramo de ciertas hierbas en la puerta. Y decían, es que eso es para espantar a los espíritus. Obviamente ellos no tenían temor de Dios ni tenían ese temor del Señor. Pero hay cosas que nosotros tenemos que entender, que traiciones que la Escritura dice que son abominables. Mire cómo dice Deuteronomio 18, 9 al 11. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de estas naciones, las del oriente, por ejemplo. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, hechicería, agorero o hechicero, encantador, medium, espiritista, ni quien consulte a los muertos. Obviamente usted dirá, no, eso por supuesto que uno no va a estar haciendo. ¿Cómo va a ir uno con un brujo? Dice. Pero ahora hay, por ejemplo, tienen otros nombres. Por ejemplo, le llaman mediums o lector de la mano, y así empiezan a darle nombres que parecieran atractivos o que no tuvieran nada de malo. Pero hay que tener cuidado, porque muchas de estas cosas lo que traen son ataduras, abren puertas. Oye, lo que te digo, muchas de estas cosas abren puertas, ¿para qué? Para que demonios o espíritus inmundos puedan entrar en ese lugar. Bueno, miremos otro tipo de llenura, y hoy vamos a ver la llenura que menciona en Lucas 11, que es la de la oscuridad. Dice de esta manera, léalo conmigo. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Ya vimos, lleno de luz. Pero cuando está malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Obscuridad. Mira pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Bueno, prácticamente el mismo verso se da a entender. O uno está en la luz, y si hay ausencia de luz, ¿qué es lo que va a aparecer? Esa oscuridad. Uno puede definir de alguna manera este concepto de la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de la luz. Y obviamente, la oscuridad, ¿qué nos denota? ¿O qué nos muestra la oscuridad? Bueno, obviamente nos dice como que el que anda en la oscuridad no tiene, llamémosle, puede entrar en confusión porque no tiene claridad hacia dónde va. Y obviamente, bien decía un amigo o un predicador que yo le oía, el que no sabe a dónde va, cualquier bus lo lleva a donde él quiera. Y entonces uno puede ir, como he encontrado algunos, que andan tirando, pateando para este lado, bateando para acá y encontrando tal vez algún medio en que le pueda dar paz o le pueda dar dirección. Pero el Señor te dice, hay una forma en que tú puedes encontrar la luz de mí. Y una esta es por medio de la palabra. La Escritura, Dios la manda como que si fuera un faro para decirnos que en Él nosotros podemos tener tranquilidad, porque si está en la Escritura y está en la Biblia, ten por seguro que no estamos en oscuridad, valga la redundancia. Dice en 2 Pedro 1:19 de esta manera. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención. Entonces, cuando usted le dice, hoy recibí una palabra profética, mira, la Biblia es la palabra profética más segura. Pero si una persona te dijo alguna profecía, lo que uno recibe es una palabra de profecía. Pero la palabra profética más segura es la Escritura.
a la cual hacéis bien en prestar atención, como dice, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Y aquí habla, pues obviamente, como el sol. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que la palabra de Dios, conforme uno se va llenando, uno puede aclarar, uno puede encontrar claridad de muchas cosas. ¿Por qué es tan importante llenarnos de la Escritura? Sobre todo en estos últimos tiempos. Porque ahora encontramos, hay demasiada información que nos puede desviar de los principios bíblicos. Y es más, cuando tú oigas, ya sea en alguna red que te gusta leer esos pequeños videos, algún concepto bíblico, valídalo. Es como que si fuéramos como los de Betel, dice. Que los de Betel, dice que estos líderes, cuando escuchaban a Pablo predicar, él les decía, estos sí son sabios. ¿Por qué? Porque cada vez que yo predico, inmediatamente van con los rollos para ver si lo que yo estoy diciendo es correcto. Qué lindo, ¿verdad? Porque nosotros debemos tener ese tipo de sabiduría. Bueno, miremos otro tipo de llenura y mira esta otra. Podemos estar llenos de robo y de desenfreno. Y obviamente, como lo vimos, el Señor Jesús encontró que en los religiosos de la época, ellos estaban llenos de maldad, de mentira, de arrogancia. Y aquí todavía les dice de esta manera. Mire cómo dice. Hay vosotros, escribas y fariseos, los religiosos de la época, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Aquí yo me quiero detener un poco porque me hace reflexionar que el Señor Jesús dice, nunca nada es nuevo debajo del sol. Siempre fue y siempre será, dice Eclesiastés, dando a entender que hay muchas cosas que se repiten. Por ejemplo, al inicio de la Biblia encontramos una pareja, Adán y Eva. El cierre de la Biblia encontramos una pareja, Cristo y la Iglesia. Y así encontramos una serie de, llamémosle, paralelismos. Así como fue Jesucristo en su primera venida, debiéramos de entender que va a ser muy parecido en la última venida. Y si en la primera venida los que predicaban la religión de la época con vestidos de autoridad eran realmente religiosos, llenos de tradiciones, de costumbres, y obviamente estaban en oscuridad. ¿No sería que en esta época tenemos que cuidarnos de esto? Que vamos a encontrar a muchos que por fuera dan la impresión que todo está muy lindo, pero por dentro pueden haber aspectos que buscan solo el mercadeo, llenos de robo, o sea, mercadear y de desenfreno, que no para el deseo de tener más o de saciarse más. La verdad es que tenemos que tener en esta época la sabiduría de decirle a Dios, Señor, ayúdanos para poder, pues, encontrar líderes que nos lleven a los principios que tú que tú tienes para nosotros. Porque hay muchos en esta época que la ambición, la avaricia, llenos de robo, llenos de desenfreno, hacen que tengan avaricia. Por ejemplo, en 2 Pedro, capítulo 2, 1, 3, dice de esta manera.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Pero mire que dice en el verso 3, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Quisiera que meditara y dijera, ¿cómo puede una persona mercadear con sus palabras? Bueno, puede tal vez adularnos, diciendo, quieres ser bendecido, quieres ser prosperado, quieres tener, tienes que dar. Y yo no me aparto que Dios bendice al dador alegre. Por supuesto que Dios lo bendice. Pero sí me aparto que yo pretenda pedir algo para poder llenar una necesidad personal. Creo eso no es correcto. Por eso hay que decirle, Señor, ayúdanos a identificar cómo salir del robo y del desenfreno. Y no es una acusación contra nadie, ni una propaganda política, no. Pero estamos viviendo en tiempos donde la ambición y la avaricia van a estar muy de la mano en todo sentido, pero muy de la mano. Bueno, sigamos leyendo y hay otro tipo de llenura, lleno de pesares. Cuando uno habla de pesar, uno lo ata como que si fuera tristeza, como que si fuera uno tal vez miedo, tal vez dolor. Dice en Proverbios 12:21 de esta manera, ningún daño sobreviene al justo, mas los impíos están llenos de pesares, ¿verdad? El creyente que ha aprendido a poner sus cargas en la cruz de Jesucristo, ha puesto sus cargas ante el Señor, tenga por seguro que Él es fiel y justo, con que aquel que está bajo su mano poderosa, Él lo puede sobrellevar. Y esto es lo que nos dice la Escritura. Que esté angustiado, eche sus cargas ante Él. Dice 1 Pedro capítulo 5, verso 17. ¿Por qué la importancia de liberar las cargas? Bueno, ¿se acuerda que vimos? Una de las llenuras que el Señor nos pide es, tenemos que estar llenos de reposo. Porque solo aquel que logra entrar en la paz que Dios da, logra entender y logra conocer. Es más, logra ver lo que Él hace. Podamos nosotros decirle, Señor, quita de mí toda llenura de pesar y toda aflicción. Bueno, el Salmo 34:19 nos dice que el Señor nos puede librar de las aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. ¿Por qué te aflijas? ¿Por qué te angustias? ¿Qué es lo que te tiene preocupado o preocupada? Señor, que podamos depositar en ti toda angustia y toda aflicción. Yo no quiero hoy caer en una posición como de misticismo, de que entonces tengo que tener la cruz o tengo que tener algún tipo de amuleto para que Dios me proteja o me cubra. No, el aprender a desconfiar en Él es cuando tus preocupaciones, tú dices, Señor, por mis pistolas es muy difícil que yo pueda alcanzar la paz. Pero si yo creo que Jesucristo está en mí, Él me puede dar descanso. Y esto es lo que Él decía. Jesucristo varias veces, pero con énfasis Él decía, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Es más, un paralelismo es cuando Él dice, sobrellevad tú el yugo
llevemos, que como él dice, tu yugo es como un peso que uno lleva encima, como el que tenía, por ejemplo, este animal jalando la carreta, le ponían ese yugo donde estaba anclada la carreta para que él jalara. Pero si le ponían otro animal a la par, la carga era menor. El Señor te dice, pon tu yugo sobre mí y verás que la carga es ligera. Él nos va a hacer descansar. Tienes, y yo también, tenemos que aprender a ver al Señor como nuestro reposo, como nuestra alternativa de encontrar paz en todo sentido. Vamos a ver otra relación. Aquí estamos, otra llenura es la que encontramos que se llama un corazón lleno de Satanás. Y yo pongo a pensarme, ¿qué es eso de estar lleno de Satanás? Bueno, mire, Satanás, el diablo, vamos a ver, significa el acusador, el calumniador. Dice que Satanás es el padre de mentira, ¿verdad? Y obviamente, cuando uno está lleno de lo que es el enemigo, uno está lleno o uno anda con doble máscara. Siempre anda buscando una máscara dependiendo de la posición donde esté uno. En este caso es en la represión que se hizo a Ananías y Zafira. Discípulos que comenzaron con los discípulos, con los 12 apóstoles. Y cuando comenzaron, cada uno empezó a decir cómo aportamos para el reino de Dios. Y ellos dijeron, bueno, seguramente a veces uno aporta porque cuando mira a su vecino, este aportó esto, entonces yo voy a aportar esto también. Pero no salió del corazón, porque a veces muchos de los aportes que uno da están todavía arraigadas en el corazón, entonces mejor no darlo. Pero dice aquí, Hechos 5:3, que cuando le preguntó Pedro, ¿y realmente ustedes lo que dieron ya lo vendieron y trajeron el aporte completo? Y ellos dijeron, no, ya lo vendimos, pero aquí está todo el aporte, y se quedaron con una buena parte. Y el Espíritu Santo le reveló a Pedro. Entonces él viene y le dice, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Para mentir al Espíritu Santo. Satanás, el padre mentira. Y quedarte con parte del precio del terreno. ¿Sabe que más de una vez alguien me ha dicho, pero aquí como que Dios no tiene misericordia? No, no es la falta de misericordia. Dios, por supuesto, tiene misericordia. Lo que el Padre sucede es que Él viene y Él ata. Lo que tú atas aquí en la tierra se ata en los cielos. Entonces, a veces uno hace pactos con Dios y uno le dice, Señor, yo ato esto con mi boca haciendo esto contigo. Y hasta que Eclesiastés dice, ten cuidado si tú prometes algo a Dios. Mejor ve y cúmplelo, porque si no lo cumples, si lo hiciste delante de un altar, hasta maldición puedes atraer para ti. Y el problema es que después nos convertimos en nosotros en una doble carátula, como les decía, como una pantalla. Dependiendo de con quién estamos, utilizamos una pantalla diferente y nos convertimos en mentirosos. Y eso es lo que dice el Señor con relación al diablo. Rápidamente lo voy a leer para seguir con los temas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y nuevamente aquí a los fariseos de la época, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, por supuesto que uno puede atarse. Y el problema es que cuando uno ata una mentira, esta mira ya no. Dos cosas. Uno, la convierte como
parte de su hábito y ya no te duele. Y ya mientes sin querer. Y después dices, ay, es una mentira piadosa. Ya no te duele. Y te das cuenta que ya la mentira florece. ¿Por qué? Porque te estás llenando de la mentira. Y obviamente tenemos que evitar eso, ¿verdad? Tenemos que tener carga, decir, Señor, y dije esto, no era correcto. Y que nos llene de dolor el haber hecho algo incorrecto, porque si no, se endurece la cerviz, o sea, esa conciencia que tenemos que dice el bien y el mal, se endurece y a todo lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Entonces, prácticamente nos convertimos, y aquí viene la otra llenura, nos podemos llenar de hipocresía y llenos de iniquidad. Esa palabra de hipocresía es, siempre andamos con una carátula, con una careta, dependiendo de con quién estemos. Bueno, aquí nuevamente, otra vez con los fariseos de la época. Usted dirá, este pastorcito tiene algo contra los fariseos. No, era el Señor Jesús, que a los de la época les decía que estaban llenos de muchas cosas vanas o malas. Dice aquí en Mateo 22, 37 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Pero si se da cuenta, hemos estado hablando de que uno puede estar lleno de mentira. Uno puede estar lleno de robo y desenfreno. Y la verdad es que, bien decía el Salmo, un abismo te lleva a otro abismo. O sea, lo que da a entender es, si uno se acostumbra a la mentira, esto te acostumbra a ser hipócrita. Y si estás hipócrita, te vuelves a ser inicuo. El inicuo es aquel que ya toma por perversión cualquier principio de Dios. Es muy fácil pervertirlo, pero ya no le duele. Es un inicuo. Hay una iniquidad, porque siempre anda pervirtiendo los principios de Dios, pero ya no le molestan, no tiene nada de malo. Y inclusive hacemos pensar, creer, no hombre, el que reza y peca empata. Entonces, el problema de aquellos que se empiezan a llenar de las cosas de la carne o que no son espirituales es que se vuelven parte de su naturaleza. ¿Y sabes qué es lo que dice en la escritura? Que el padre de mentira, ya sabe usted quién es, el diablo. ¿Qué naturaleza quieres? Hay que llenarse de lo que Dios tiene. Por eso dice que cuando nos presentemos delante de Dios, que nuestra oración no sea sincera, porque a veces estamos tan convencidos de que Dios nos oye en medio de nuestro pecado, pero tan convencidos que cuando oramos, realmente Dios te dice, ni cuenta te das que eres un hipócrita. Bueno, mire cómo se lo dijo nuevamente a los fariseos de la época. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistas por los hombres. En otras palabras, tienen una careta que increíble. Ya tienen una pantalla dependiendo de la posición que anden haciendo. Bueno, rápidamente nos vamos y quiero hablarte un poco más con relación a los hipócritas. Estoy viendo que tengo este otro verso en Mateo 24, 56. 24, 50 y 51 dice así. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los hipócritas, y ahí será el llanto y el crujir de
Miren, este verso, aunque era una parábola del Señor Jesús, dice, más que todo lo ata, que nosotros tenemos que estar listos para cuando aparezca el Señor, cuando Él venga por su iglesia. Porque puede uno acostumbrarse a la mentira, a la falsedad, al desenfreno e inclusive a la falta de la luz, llamémosle así, por lleno de costumbres, tradiciones, que viene el Señor y dice, a estos lo que los va a tomar es purificarlos. Y dice que esa palabra donde dice los azotará severamente es una especie que como que tienen que ser purificados de alguna manera. Y tienen que pasar en un lugar, no es el infierno, sino es un lugar de purificación, donde será el llanto y crujir de dientes. No quiero ahondar en este principio porque podría entrar a una polémica de que alguno diga, entonces, ¿de qué está hablando? Pero lo que te quiero decir es, lo más importante es que tú examines tu corazón y continuamente valides qué son las cosas que te alejan de Dios, cuáles son las cosas que sabes que ya se convirtieron como parte de tu naturaleza, como que ya te acostumbraste a ser violento, a ser, por ejemplo, rencoroso. ¿Qué son las cosas? Y tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a cambiar en todo sentido. Bueno, vamos a ver la última llenura que encontré aquí y en Mateo. Y nuevamente dirá, hoy si usted dirá, este pastorcito sí la tiene contra los religiosos de la época. Pero no, el Señor Jesús se refería a ellos continuamente. Ay de vosotros, escribas y falsos y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, por dentro están llenos de huesos, de muertos, de huesos de muertos y de toda inmundicia. Yo quisiera pensar si estos se vestían con vestiduras de sacerdocio, entraban al templo, presentaban sacrificios, presentaban ofrendas, pero tenían una doble vida que realmente solo el que no se da cuenta de esto está ciego. Bueno, en la Odisea, que es la última iglesia de las 7 iglesias entre Apocalipsis 2 y 3, a esta iglesia que se tipifica como la iglesia de estos últimos tiempos, se le dice, ¿no te das cuenta que estás ciega y desnuda? ¿No te das cuenta? Como que estuvieras ciega, ¿verdad? Y no tienes ningún tipo de cobertura. O sea, prácticamente no tienes ningún tipo de dirección en todo sentido. Para finalizar este tema tan hermoso que hemos estado viendo, prácticamente quiero decirte, para poder nosotros ser llenos de las cosas espirituales y desechar las cosas terrenales, tenemos que decirle al Padre, Señor, ayúdanos a ser santo, a vivir en santidad. No estoy hablando de religiosidad, sencillamente a vivir conforme a la naturaleza del Padre. Y Él nos dice en 1 Tesalonicenses 5, y lo voy a leer contigo, 4, 3 al 5 y verso 7. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honestidad, no con afecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y dice en el verso 7,
porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Y sabes cómo finaliza esta carta de Primera Tesalonicenses? Y dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo en espíritu, alma y cuerpo, y sean hallados irreprensibles cuando Él se presente en las nubes o cuando Él nos encuentre. Realmente decirle, Señor, ayúdame a ser santo y a poderme llenar de lo que tú tienes. Con esto hemos finalizado esta serie de llenuras, este discipulado, pero yo quiero orar y bendecirte y desde ya pedirle a mi Padre que nos lleve a toda verdad y a toda buena dirección. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, bendice a aquel que ha estado escuchando, bendice su vida, dale, Señor, luz, dale, Padre mío, dirección, danos, Padre mío, esperanza y que seamos llenos de Cristo en todo sentido. Desde ya te ruego a aquel que está pasando problemas, atiéndelo, ayúdalo. En su angustia, ayúdalo. Te lo pido. Y todo esto lo pido en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga y sean todos bendecidos. Un abrazo.